ojalá os haya gustado la invitación que nos han hecho. Para mí, como orotavense, es un doble placer estar hoy aquí. Primero porque me encanta estar con mi gente y cada vez que tengo oportunidad pues escapo de Madrid y me vengo a nuestras queridas islas. Y en segundo lugar porque hablar de tecnología y hablar de lo que estamos viviendo pues es un tema que me apasiona, en el que creo firmemente y espero pues, poder compartir con vosotros algunas de las ideas que tenemos en la cabeza en Google, ¿no? Tengo una mala noticia y una buena. La mala es que desgraciadamente no tengo vídeos tan bonitos y tan atractivos como lo que nos ha puesto Josué. La buena es que soy el último ponente, porque después de mí ya estáis libres y prometo utilizar muy poquitas textos, ¿vale? Tendré algunas fotos y realmente lo que voy a tener es una presentación que espero sea sencilla y espero que también sea útil, ¿no? Lo importante de mi opinión de todo lo que está sucediendo en el mundo es tratar de hacerlo relevante para cada uno de vosotros. Entonces, eso significará una cosa distinta para cada una de las personas que estamos en la sala y espero pues, empezar a compartir algo de inspiración que os pueda servir pues, para encabezar efectivamente vuestro plan de acción cuando salgáis de aquí. Transformación, ¿no? Es un término que Luis ha utilizado mucho durante la mañana y es un tema que da la sensación de que sí, hablamos de él, pero muchas veces no nos lo creemos. No sé si sabéis el experimento de una rana, en el que tú coges una rana, la pones en un cubo de agua, ¿no? En un caldero de agua, y vas calentando poco a poco el agua, y la rana no se da cuenta de que aquello está cogiendo calor y muere dentro del cubo, ¿no? Mientras que si coges un cubo de agua caliente y pones una rana dentro, automáticamente salta y se dispara. Pero yo tengo la sensación de que muchas veces en transformación no nos damos cuenta de que esto está sucediendo y algunos nos estamos muriendo dentro del caldero, ¿no? No nos estamos dando cuenta de la velocidad a la que el agua empieza a evoluir. A nosotros nos gusta poner una slide con dos fotografías que ayudan un poco a pensar en esto de la transformación. Esta es la proclamación del Papa Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro el 19 de abril del año 2005. Y aquí tenéis un poco pues, a las personas que estaban asistiendo a este evento. Esta es la proclamación del Papa Francisco en el 2013. Tan solo han pasado 8 años desde aquel momento y este 8 años. 8 años es muy poquito tiempo. Y ya veis que la experiencia, en este caso el fenómeno de asistir a este proceso, a esta proclamación, se hace con otro tipo de dispositivos, se vive la experiencia de una forma distinta. Seguro que estas personas estaban compartiendo instantáneamente qué es lo que estaba sucediendo con otros millones de personas que no estaban asistiendo a este evento. Y tan solo de nuevo han pasado 8 años. Todo ha sucedido y ha sucedido de forma muy rápida. Varios mensajes. Uno, estos somos nosotros, cada uno de los que estáis en la sala. Seguro que todos os reconocéis en el fenómeno de tratar de salir de casa sin el móvil y sentir que vas prácticamente desnudo, ¿no? Y volver, cosa que no nos pasa con la cartera, ¿no? Porque ni siquiera nos pasa con la llave. Segundo, nuestros clientes. Hoy hemos hablado mucho de clientes, tanto María como Josué como Luis han hablado mucho de clientes. Nuestros clientes también son así. No podemos seguir tratando a los clientes como a los clientes del año 2005. Son mucho más digitales y las expectativas que tienen sobre nuestros productos y servicios son muy superiores. Pero tercero, y es un mensaje que será uno de los que repita a lo largo de la presentación, nuestros empleados, las personas que trabajan en nuestras empresas, también son así. Y muchas veces seguimos tratando a los empleados como que no son seres digitales a los que no se interactúa con ellos de forma electrónica y no le damos medios para que eso pueda redundar en una mayor productividad de nuestras empresas. La movilidad es una de las cosas que efectivamente más nos ha cambiado la vida, es uno de estos factores tecnológicos, yendo un poco también a la presentación de Luis, en lo que se refiere a bases tecnológicas, la movilidad es claramente una de ellas, y de hecho, en algunos países asiáticos empezamos a tener calles para ir con el smartphone y ir con el texto, y calles o trozos de la calle que son realmente para seguir caminando, ¿no? Por los peligros que esto ocasiona. Pero no es lo único que está sucediendo. Hay muchos aspectos que desde un punto de vista tecnológico nos están cambiando la forma en la que vivimos y la forma en la que trabajamos. La movilidad, de nuevo, insisto, es uno de ellos, pero la nube es otro fenómeno interesantísimo. ¿Por qué es interesante la nube? Porque ahora una empresa canaria, por pequeña que sea, tiene la capacidad de contratar capacidad de cómputo, de procesamiento o de almacenamiento infinito, literalmente infinito, para todas las necesidades que tengáis, por muchos clientes que tengáis, por muchos datos que queráis almacenar. Y además no tienen un modelo de pago por uso, que es muy interesante. No se trata de comprar unas grandes máquinas, unos grandes servidores como se hacía en el pasado, en el cual no todas las empresas se lo podían permitir y sobre todo era arriesgado.
comprar un ordenador grande para poder dar prestaciones a determinado tipo de soluciones, implicaba tomar una decisión arriesgada por si luego las cosas no funcionaban. ¿Quién hace caso de este tipo de cosas? Angry Birds, una empresa pequeñita, fabrica su juego, empiezan unos pocos programadores, empiezan haciendo un juego que empiezan a utilizarlo miles de personas y son capaces de evolucionar hasta cientos de millones de personas y simplemente lo que hacen es contratar más capacidad a medida que la necesitan. Es interesantísimo, el equivalente sería a una empresa que se dedica a transportes y de un día para otro o de un minuto para otro pudiera tener 10 veces más camiones o 10 veces más guaguas de lo que en un momento gestiona y pagar por ellas cuando las necesita y dejar de pagar por ellas cuando no las necesita. Es un fenómeno muy interesante que quita barreras para que todos podamos competir contra las grandes multinacionales, aunque nuestros terrenos sean realmente pequeños. El aspecto social, de nuevo, todo sucede y sucede muy rápido, muy rápido. Los primeros 50 millones de teléfonos en el mundo tardaron 75 años en producirse. Desde el teléfono número 1 hasta el teléfono 50 millones pasaron 75 años. En el caso de Angry Birds, desde el Angry Birds número 1 hasta el Angry Birds número 50 millones pasaron 4 semanas. Y no hubo publicidad de nuevo. El poder de las redes sociales. Cuando los productos y las experiencias están bien diseñados, conseguimos una viralidad que hace que las cosas sucedan de forma explosiva, ¿no? Y luego los aspectos de Big Data que también se han comentado hoy, interesantísimos también. La cantidad de interacciones digitales y de registros digitales de qué es lo que está ocurriendo en la interacción con nuestros clientes es apabullante. Y en toda esa amalgama de información hay muchísimo valor para explotar y acabar encontrando aquellos que pueden hacer que nuestra empresa sea distinta, que nuestro servicio sea distinto y que por lo tanto podamos conseguir clientes de una forma muy diferente. No son fenómenos independientes. La movilidad sin la nube no tendría éxito. La movilidad no sería tan rápida sin lo social. La nube se complementa con el Big Data. En fin, son fenómenos, pero todos juntos producen este efecto de tormenta perfecta, de tsunami, que llaman algunos otros. Y pongáis el de huracán, poner el término que queráis, pero creéroslo. En España estamos quizás mirando lo de la crisis del 2007, del 2008, qué es lo que ha pasado, estamos empezando a ver los brotes verdes. En paralelo con todo eso hay un cambio mucho más interesante, mucho más bonito, mucho más global, que no se nos puede despistar. Es cierto que es difícil cuando tenemos el corto apretado, el tener un poco de perspectiva para pensar un poco más en el gran plazo. Pero ese es el gran reto. Y esa es la oportunidad que yo creo que hay que explotar. Lo comentaba Luis y me gustaba mucho más de la forma en la que lo contó él, con el tablero famoso de ajedrez y el poder de multiplicar por 2. Todo está sucediendo desde un punto de vista exponencial. Y hay razones tecnológicas para que eso suceda así. Hay una ley que nació hace 50 años, que se llama la ley de Moore, algunos habréis oído, y es una ley por la cual prácticamente cada año tenemos el doble de capacidad de procesamiento y muchas veces a la mitad de precio. Pero esa ley que existe para la capacidad de procesamiento, y por qué los microprocesadores son cada vez más rápidos, existe igualmente para el almacenamiento. ¿Cuántos llegasteis a trabajar con un disquete de 5 pulgadas? Levantad la mano. ¿Recordáis aquellos 360K? En un pendrive hoy de 64 GB, esta mañana haciendo los números, son 180.000 veces el tamaño de un disquete. 180.000 veces el tamaño de ese pequeño disquete. Y eso sigue evolucionando siguiendo una ley de nuevo de tipo exponencial. ¿Por qué es importante entender este fenómeno? ¿Cuántos hacéis planes de negocios a 5 años? Unos cuantos. Todos tenemos que pensar en, bueno, 2 elevado a la 5 son 30 veces. Es decir, si pensáis por los parámetros de hoy, dentro de 5 años, algunos de los aspectos tecnológicos que vais a utilizar van a ser 30 veces más potentes, o 30 veces más baratos, o 30 veces más rápidos. Google se aprovechó mucho de esta exponencialidad cuando lanzó Gmail en el año 2004. ¿Por qué? Porque en aquel momento los sistemas de correo convencionales que utilizaba Hotmail y similares tenían 25 megas. ¿Sí? Cada uno podíamos almacenar y tenías que estar siempre controlando el espacio que tenías en el disco duro. Y Google llegó en el 2004 y dijo 1 giga. Y parecía que era una broma. Y de hecho se lanzó el Día de los Inocentes en Estados Unidos y muchos pensaron que era una broma. ¿Qué estaba ocurriendo? Realmente lo que se estaba haciendo era anticipar cómo iban a cambiar los costes de almacenamiento y tratar de adelantarnos a esa evolución para sacar un producto que fuera absolutamente diferencial. En ese caso ya ha conseguido que hoy tenga Gmail casi 1.000 millones de personas en el mundo. Luego tengamos presente esto. Nuestras mentes siguen pensando en que después del 1 va al 2, después del 2 va al 3, después va al 4. En un mundo exponencial no es así. No es así, tenemos que entenderlo.
y tratar de aprovechar entre ellos. Otra cosa curiosa, y esto ocurre por primera vez en la historia, tradicionalmente las mejores tecnologías estaban en el mundo militar. Del mundo militar acababan pasando al mundo de la empresa y luego más tarde, y a unos costes quizás prohibitivos todavía, pasaban al mundo del consumo. Hoy no es así. Muchas veces tenemos la sensación de tener mejor tecnología en nuestras casas que en nuestras empresas. Y de hecho hay números que lo ratifican. Casi 70 y tantos % de las personas están satisfechos con la tecnología que tienen en el uso personal y sin embargo tan solo un 15% de las personas están satisfechos con la tecnología que hay dentro de las empresas. Y además se difuminan los mundos. Yo esta mañana, mi oficina está en Madrid, pero yo estaba trabajando. Y miras un correo y haces una gestión y llamas por teléfono, etc. Y se van difuminando los momentos en los que estamos en este lado más personal y en los que estamos en el lado profesional. Esto está generando este concepto que también se llama como el Bring Your Own Device, que es que las personas queremos traer nuestros dispositivos dentro de las empresas y trabajar con ellos. Son dispositivos con los que nos manejamos, estamos entrenados y somos capaces de ser mucho más productivos con estos dispositivos. Y es importante que las empresas permitan e integren a esos empleados digitales que teníamos, o que tenemos, y que les demos herramientas para que puedan precisamente potenciar. No es lo único que se quieren traer. ¿Cuántos utilizáis Dropbox en el entorno profesional? Dropbox es una herramienta del mundo personal. Yo conozco muchas empresas que cuando les llega un correo electrónico, precisamente por las limitaciones de espacio que tienen, se lo mandan a su cuenta personal. Y desde su cuenta personal es cuando empiezan a gestionarlo. Y ese tipo de fusión entre lo personal y lo profesional está sucediendo, y ojo porque tiene ciertas repercusiones. Para los que sois gestores, para los que sois dueños de empresas, probablemente no estáis teniendo las garantías de seguridad que os gustaría tener. Si un empleado se va, si un empleado viene, si un empleado tiene que darle una herramienta, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un gráfico arrancado un poquito antes, esperarse un segundito, cerrar los ojos un minuto porque se ha puesto a mitad de camino. Es un gráfico que me gustó porque fijaros cómo ha evolucionado nuestra mesa de trabajo desde el año 82. Todas las cosas que componían, por definición, una mesa de escritorio, tenías tu fax, tenías tu impresora, tenías el diccionario para poder traducir, tenías una radio para poder escuchar un poco de música, el calendario, el mapa para poder buscar las cosas. Todo ello se está integrando. Hay un fenómeno de convergencia masiva de muchos usos que antes eran no digitales y que se están convirtiendo en pequeñas aplicaciones que forman parte de nuestro escritorio, hasta el extremo de que lo único que hemos sido capaces de sustituir de momento son las gafas, las llaves y poco más. Con las llaves sí, las llaves también las podemos sustituir con nuestro teléfono móvil. Pero no solo eso, cuando pensamos en un puesto de trabajo, dejemos de pensar en la mesa con la silla detrás. El puesto de trabajo es cualquier sitio donde cualquiera de nuestros empleados desarrolla su función. La recepción de un hotel, la barra de un bar, el almacén donde está gestionando un determinado tipo de sistema, el camión de transporte en el que se está moviendo. Todos son puestos de trabajo. Y con esta digitalización que estamos viviendo hay una oportunidad enorme de poder hacer que todos esos puestos y todos estos trabajadores sean mucho más productivos. Un par de reflexiones. Hay un artículo muy bonito de Mark Anderson. Mark Anderson fue uno de los fundadores de Netscape, uno de los primeros navegadores muy exitosos. Y él escribe un artículo en el Wall Street Journal que se llama "El software se está comiendo el mundo". Y lo que habla básicamente es de cómo algunas de las mayores empresas del mundo son fundamentalmente compañías tecnológicas y en concreto compañías de software. Y él ponía el ejemplo de cuál es la empresa de comercio más grande del mundo. Amazon o Alibaba, dependiendo de lo que mires. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos son compañías fundamentalmente tecnológicas y de software. ¿Cuál es la compañía de cazatalentos más grande del mundo? LinkedIn. ¿Cuál es la compañía de telecomunicaciones? No es exactamente así, pero compañías de telecomunicaciones que han conseguido tener millones, centenares de millones de usuarios sin desplegar ni una sola antena, ni un solo cable y ni una sola línea de fibra óptica. WhatsApp. Son compañías que de nuevo están apostando por la digitalización y están consiguiendo transformar completamente experiencias. Recientemente, hace tan solo unas semanas, ha salido una versión nueva del artículo que habla de cómo el móvil se está comiendo el mundo. Son elegantes y con mucho prestigio, con muchos activos, con muchas barreras de entrada a que otros competidores vengan. Si miráis en el año 2013, la edad media de las compañías que componen el Standard & Poor's 500 es de tan solo 10 años. Antes de ayer leí un artículo en el que las 10 compañías de capitalización bursátil mayores del mundo, 5 de ellas son tecnológicas. Está Microsoft, está Google, está Facebook,
está Apple y me falta una más, está Amazon. 5 de las 10 grandes compañías del mundo, y todas ellas prácticamente no existían hace tan solo un poco más de una década, en la mayor parte de los casos. ¿Cuál es la característica que tienen este tipo de compañías? Que han explotado la transformación digital de una forma importante. Mensaje para vosotros. Ninguno de vosotros probablemente tenéis una super multinacional como tenéis allí. Explotar estas tecnologías. Tratar de coger y aprovechar al máximo el repensar los modelos de negocio teniendo en cuenta lo que la transformación digital ha hecho por vuestros empleados o por vuestros usuarios, por vuestros clientes. Y tratar de entenderlo. Tenemos un gap importante, una deficiencia importante de directores, gestores, dueños de empresas en cuanto al conocimiento de las tecnologías. Afortunadamente las tecnologías cada vez más las usamos en el mundo personal y ya no tenemos que ir al director de informática a preguntarle de qué es capaz la tecnología, sino que realmente lo podemos experimentar. Mirar a vuestros hijos, mirar a vuestros compañeros, a los adolescentes y la forma en la que están utilizando la tecnología y preguntémonos, ¿por qué si nuestra hija, mi hija en mi caso, es capaz de hacer una videoconferencia en tiempo real con 3 compañeros y lo hace desde su móvil sin complicaciones, ¿por qué es tan complicado que yo no tenga videoconferencia en mi empresa? Porque yo no puedo interactuar con mis clientes de otra forma distinta. Y este tipo de diálogo tenemos que tener. Paso a una segunda parte de la presentación. Nosotros nos creemos eso mismo. Google. Pues Google es una compañía que nació, aquí tenéis la foto de nuestros 2 fundadores, hace 17 años, que nace con una visión o una misión muy importante, tratar de organizar toda la información del mundo y hacerla universalmente asequible a cualquiera de vosotros, pero no estamos ni mucho menos protegidos frente a este fenómeno de la disrupción. Si Google no trabaja duro, si Google no invierte y si Google no hace una serie de cosas que os comentaré a continuación, vendrá otra empresa pequeñita, nacerá en un garaje, nacerá en Asia o nacerá en Canarias, donde fuera, y podrá sacar algo que nos desplace y que nos haga irrelevantes, como le ha pasado a algunas otras compañías grandes en el pasado. Entonces, ¿cuál es el secreto de Google para tratar de permanecer en punta de lanza, para tratar de mantenerse en este mundo tan complicado? La innovación. Básicamente es la innovación. Y para la innovación en Google, probablemente habréis visto estos días la película Los Becarios, que la han estado poniendo en la televisión. Las escenas son de Google en realidad, son de la central que tenemos allí en California y parece que aquello todo jugar, etcétera, ¿no? Y hay unas instalaciones preciosas, muy bonitas, muy atractivas. Eso no es lo que produce la innovación, ¿vale? Este es un componente interesante para conseguir que el talento saque lo mejor de sí mismo. Pero la clave del éxito o la fórmula de la innovación en Google tiene tan solo 2 componentes: personas y tecnología. Esta es toda la clave. Si queremos sintetizarlo, si queremos hacerlo sencillo, básicamente va de personas y de tecnología. Voy a hablar fundamentalmente de tecnología, pero es importante que refuerce que lo más importante son las personas. Y aquí, y este es otro mensaje importante de nuevo que trato de ser práctico hacia las pequeñas y medianas empresas que están hoy con nosotros, todos tenemos personas y todos tenemos talento. Y el talento americano, el talento indio, el talento chino, no es mejor que el talento que tenemos en Canarias, ¿vale? Pero tenemos que creérnoslo. ¿Cuántos pensáis que las personas es el recurso más importante de vuestras empresas? Esta pregunta, cuando la hago en general, 70, 80, 90% de las personas pues acaban levantando la mano. Sin embargo, cuando vemos los comportamientos reales de las empresas, vemos que se entra en contradicción. Creo que las personas son lo más importante para mi empresa, pero no le doy todas las herramientas que necesita. O desconfío de que esta persona en un momento determinado esté aportando. Y no tengo políticas de transparencia, de integración de las personas dentro de nuestra vida. Es importante, de verdad, que nos lo creamos. Que contratemos a las mejores personas que podemos contratar. Esto también es importante. Si el recurso más importante en nuestras empresas son las personas, los procesos de contratación es posiblemente una de las funciones más claves y más importantes de cualquiera de nosotros. En el caso de Google, el jefe no puede contratar a un empleado. Se crea un comité de contratación con 4 expertos distintos, de distintas regiones, precisamente para evitar el amiguismo o que pueda entrar una persona que no sea necesariamente buena, etc. Y son procesos que acaban durando 5 o 6 meses. ¿Por qué? Porque nos creemos esto. Si te crees de verdad lo de las personas, hazlo. Pero una vez que le tienes dentro de la compañía, dale las herramientas. Has contratado a un tío que quiere comerse el mundo, que tiene ideas, que le ves con potencial, que le ves inteligente,
asegúrate de darle las herramientas que necesitas para que esta persona de verdad contribuya dentro de vuestras empresas y que no tengamos la sensación que como empleados muchas veces tenemos en algunas compañías de sentirnos con las manos atadas, de no tener información sobre qué está sucediendo en la compañía, de cuáles son los objetivos estratégicos, de por qué se toman las decisiones de la forma en la que se toman. Entonces, insisto, no voy a desarrollarlo, esto es objetivo para una ponencia entera y que me apasiona, sinceramente, hablar de las personas. Voy a pasar a hablar un poquitito de la otra parte, ¿vale? De los aspectos tecnológicos, tratando también de encontrar mensajes, consejos, si me permitís, o sugerencias que os puedan ayudar a todos y cada uno de vosotros en vuestro día a día para ser de nuevo más innovadores. Recordad que el propósito es cómo conseguir que mi compañía sobreviva en este tsunami, en esta tormenta, y que no solo sobreviva, sino que salga mucho más reforzada. Porque como ocurre con la palabra crisis, que sabéis que tiene dos connotaciones, en China, en concreto, crisis significa problema, pero también significa oportunidad. Y tenemos que tratar de verlo de esa segunda forma, ¿no? Google, pues probablemente nos sentimos orgullosos de que la utilicéis probablemente cada día y estáis familiarizados con esta caja que también comentaba Josué, autoexpone qué es lo que persigue, ¿no? Tratar de ayudarte a encontrar determinada información. Lo que probablemente no sabéis es que detrás de Google o detrás de esa cajita lo que hay es unos data centers, unos servidores, unos millones de máquinas que interactúan y que actúan y que dan la magia de poder encontrar cualquier cosa en cualquier sitio, una foto, un mapa, un texto y prácticamente en décimas de segundo, ¿no? Toda esa tecnología Google la tuvo que crear porque no existía tecnología capaz de indexar todo el contenido que había en Internet en el mundo, ¿no? Y hoy, pues lo que tenemos de verdad es un activo importantísimo en el uso de la tecnología. Nosotros, para que os hagáis una idea, desplegamos cada trimestre dentro de nuestros data centers del orden de 20 exabytes de información. Un exabyte son 20.000 terabytes de información, y un terabyte son 1.000 gigabytes. Los podéis dar un orden de magnitud de, claro, para poder dar respuesta a vuestras necesidades de YouTube, de fotos, de mapas, de Android, etcétera, pues necesitamos hacer unas inversiones enormes, ¿no? Somos la segunda red IP del planeta. Es decir, detrás de alguna empresa de telecomunicaciones tenemos cableado con fibra óptica prácticamente todo el mundo, ¿no? Y somos capaces de llevar un vídeo desde Estados Unidos o desde España al sitio más recóndito de Paraguay o de donde fuera y poderlo ver con una baja latencia y prácticamente en tiempo real. Y eso es muy demandante desde un punto de vista de infraestructura. Esto no lo cuento para presumir de Google, ¿no? Lo cuento porque para nosotros la tecnología, como os digo, es absolutamente vital. Es lo que nos está dando el factor diferencial, es lo que nos permite seguir sacando productos que esperamos satisfagan vuestras necesidades, ¿no? Esa tecnología la utilizamos también en nuestras formas de trabajar. Entonces, Google es hoy una compañía de 60.000 empleados, ¿no? Y es una compañía presente en prácticamente todos los países del mundo. Pero muchas de las cosas que os voy a contar yo creo que son igualmente aplicables, sea cual sea el tamaño de la empresa o de la organización en la que estéis desenvolviendo. Lo primero, tratamos de colaborar en tiempo real. Ahora os contaré exactamente qué es eso. Nosotros creemos en la regla de que la innovación se produce en grupos pequeños de personas. Google no es más innovadora porque tiene 60.000 personas. Si no, la innovación no saldría en una startup con 2 personas, con 5 personas. Hay una regla que inventó el presidente de Amazon que se llama la regla de las dos pizzas, ¿no? Y es que el grupo idóneo para generar innovación tiene que ser un grupo capaz de ser alimentado con 2 pizzas. Es decir, hablamos de grupos de 4, 6, 8 personas, no más. No más. Probablemente grupos más grandes no son capaces de producir mucha más innovación, ¿no? Sino que se produce en un grupo donde lo que tratamos es de que colaboren y que se fertilicen las ideas de forma muy rápida para que se produzca realmente la semilla de la innovación, ¿no? Obviamente trabajamos desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. Esta misma presentación la podría estar haciendo desde el móvil, desde la tableta. No tengo ningún documento que si se me pierde el ordenador desaparezca. Todos mis documentos están guardados en una nube segura y puedo acceder a ellos desde cualquier sitio y cualquier lugar, ¿no? Multidispositivo, obviamente con ámbito global. Dejadme que os explique un poquitito alguno de estas facetas con algunos casos un poco más concretos, ¿no? La información se guarda en un repositorio, como os digo, centralizado, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Pues porque, de nuevo, en nuestro mundo, yo hoy todavía no he abierto el ordenador y, sin embargo, he estado trabajando mucho tiempo con mi teléfono móvil, ¿no? Y esto entiendo que os habrá pasado a muchos de vosotros que os habréis levantado en la mañana.
¿Cuántos de vosotros tenéis de verdad toda la información disponible hoy en vuestro móvil? Deberíamos tenerla toda, toda. No deberíamos tener nada que solo esté disponible dentro del disco duro de un determinado ordenador. ¿Por qué? Por muchas razones. Lo primero, porque eso es frágil. ¿Cuántos habéis vivido la experiencia de perder datos porque un ordenador en un momento determinado se estropea? Tenemos un cliente en Burgos, que en Burgos ya sabéis que hace muchísimo frío. Bueno, pues cuando cerraban las empresas los viernes, cuando llegaban los lunes, muchos discos duros se habían congelado y se perdía la información, ¿no? Y ahora han pasado la información a la nube y aunque haga frío en Burgos, pues ellos abren por la mañana la información y pueden conectarse y obtener la información. Cada uno tendrá sus ejemplos, pero es importante que la información esté almacenada, ¿no? Y luego comentaré aspectos de seguridad al respecto, que también son muy importantes, ¿no? Lo segundo, una vez que tienes la información y la tienes centralizada, insisto, la innovación se produce como resultado de la colaboración y la cooperación entre distintas personas. Es importante que esa información la podemos compartir de forma sencilla. Cualquiera de los documentos que yo tengo, puedo en un momento determinado desde mi teléfono móvil abrirlo, decir compartir y automáticamente decir, oye, os doy permiso de escritura a todos, os doy permiso de edición a todos, os doy permiso simplemente de que lo podáis ver pero que no lo podáis imprimir, y lo hago de una forma muy sencilla. Y comparto, y no envío ningún correo electrónico, y no viaja una copia para acá y una copia para allá, y lo hago de forma instantánea, ¿no? Y eso es muy importante que lo tengamos, para permitir la colaboración, insisto. Por muy listo que sea ninguna persona dentro de nuestras empresas, la suma de dos personas es siempre mucho más que una persona sola. Y cuando pones a 3, a 4, hasta las 4, 6, 8 personas que comentamos anteriormente, a trabajar juntas en un proyecto, es cuando se produce de verdad la magia, ¿no? En esa colaboración continua que tenemos con los usuarios. Otro aspecto interesante es que esa colaboración se puede producir en tiempo real. Cuando la información está en la nube y no reside en un dispositivo concreto, se produce el fenómeno este que sigue llamando mucho la atención, en el cual podemos escribir en tiempo real todo simultáneamente dentro de una hoja de cálculo, dentro de un tratamiento de textos o dentro de un paquete de presentaciones. No son experiencias individuales. No es esta experiencia de, imaginaros un equipo de personas que tienen que preparar una oferta a un cliente y unos están preparando las slides de introducción, otro la agenda, el otro el análisis financiero, cada uno trabajando con su versión, luego se la tienen que compartir, la tienen que fusionar, cambia una persona, ya no sabes quién tiene la versión final y entonces sale aquello de versión final 2, versión final requete final y todos estos mensajes que no. Eso ha desaparecido. Cuando tienes un documento que lo tienes en la nube, tú tienes a todo el mundo cooperando sobre ese documento y solo existe un último documento. Un documento que, por cierto, tiene todos los cambios almacenados y tiene todo el histórico. Y puedes volver a la versión de hace 3 años o a la de hace 3 minutos y poderlo tener todo almacenado con completa seguridad, ¿no? ¿Por qué es importante esto? De nuevo, por la comunicación y la colaboración, y segundo, porque hay un montón de procesos dentro de las empresas que hoy se realizan de forma secuencial. Ahora tengo que hacer yo esto y cuando yo lo acabo se lo paso al otro y cuando el otro lo acaba se lo pasa al otro y eso hace que el proceso sea lento y podemos conseguir y hacerlo de forma paralela. Y podemos tener a múltiples personas que están, por ejemplo, co-creando una propuesta para un cliente en tiempo real, cada uno en su sección, y conseguimos hacer que los procesos sean mucho más cómodos, ¿no? Este es el tipo de tecnologías con las que estamos trabajando todos los días en Google. Y hay un montón de ejemplos que para nosotros son como muy naturales, que dan muchísima productividad a la compañía, ¿no? Os pongo un ejemplo tonto, pero si yo quiero saber las vacaciones de mi equipo, pues yo lo que hago es creo una hoja de cálculo, pongo los nombres de las personas que componen mi equipo y la comparto, no la envío, la comparto con el resto de personas que hay en el equipo. Cada uno de ellos recibe un link, entra en ese link, va a la hoja de cálculo y acaba escribiendo cuál es su planificación de vacaciones. En tiempo real. La siguiente vez que yo abro esa misma hoja de cálculo donde lo único que hice fue escribir la lista de las personas, tengo absolutamente consolidada la planificación de vacaciones que va a tener todo el equipo. Tratar de hacer esto si no tenéis este tipo de herramientas. Cada uno te contesta en un email, luego tú tienes que coger e integrarlo en el otro lado, nadie tiene visibilidad de lo que otro está sucediendo y de estos ejemplos os aseguro que hay cientos y cientos. ¿Y son ejemplos relevantes para Google? Sí. ¿Son ejemplos relevantes para multinacionales grandes? Sí. ¿Son ejemplos relevantes para una pequeña y mediana empresa canaria? Mucho más relevante. Nosotros podemos sustituir muchas aplicaciones a medida simplemente por tecnologías colaborativas como las que tenéis en pantalla, ¿no? La forma en la que se realizan planificaciones, la cantidad de reuniones que se pueden suprimir simplemente cuando tú le das a las personas la posibilidad de generar y compartir información en tiempo real desde cualquier dispositivo, ¿no? A mí me puede estar llamando alguien hoy jueves, resulta que es el
el día en el que tenemos que hacer la planificación de ventas y hacer un presupuesto de cuánto voy a vender. Yo puedo abrir mi teléfono móvil, abrir el documento en el que mis compañeros de otras regiones están escribiendo su información, actualizar la información y en tiempo real la persona que esté consolidando está viendo cómo ese proceso se está produciendo, ¿no? Sin necesidad de que hayamos tenido que reunirnos para poder tener esta información de forma consolidada. Muchísima productividad detrás de cada ella. Otro ejemplo de algo que utilizamos en Google y que espero que os sea útil. Nosotros prácticamente no utilizamos el teléfono. Para las reuniones tratamos de tenerlas o cara a cara o, en nuestro caso, cuando tenemos tantos compañeros que trabajan fuera de Madrid, lo hacemos cara a cara a través de los dispositivos. Todo es videoconferencia. Y somos capaces de tener una videoconferencia desde el teléfono móvil, desde la tableta, desde el ordenador personal, con cualquiera de las personas. Y tener en simultáneo pues a decenas de personas o a miles de personas en un momento determinado para determinado tipo de eventos, como sucede en los jueves, ¿no? Los jueves tenemos un evento que se llama Thanks God It's Friday, gracias a Dios es viernes, pero se celebra los jueves. Se celebra los jueves para que los asiáticos también puedan un poco participar, porque si no les obligábamos a ellos a trabajar prácticamente en fin de semana. Es un evento en el que, de nuevo, pensando en las personas, nuestros dos fundadores cogen micrófono y desde una cafetería en California nos cuentan alguna novedad en la semana, algo importante que está sucediendo, un tema de innovación que estamos preparando y demás. Y se lo cuentan a los 60.000 empleados, a los que están en la cafetería de California y al resto de las personas que estamos o bien en nuestra casa o bien en la oficina y que podemos, a través de este tipo de tecnologías, ver qué es lo que está sucediendo. ¿Qué nos permite eso? Tener mucho más conocimiento de lo que sucede en la organización y nuestro nivel de compromiso con la empresa es mucho mayor. Cualquiera de vuestros empleados, si le dais la oportunidad de ser más partícipes de vuestro proyecto empresarial, os aseguro, va a tener una lealtad mucho mayor a la compañía y va a ser mucho más productivo. Y probablemente sea él el que tenga las buenas ideas de cómo hay que generar o cómo hay que cambiar el negocio. Es importante este proceso bottom-up en el que las personas que tocan al cliente al final, las personas que están en los momentos de la verdad de ese ciclo de cliente que comentábamos anteriormente, tengan la capacidad de sentirse escuchados, ¿no? Os pongo un ejemplo también de algo que sucedió. Es una gran empresa, estaba queriendo entender por qué su empresa no era más innovadora, ¿no? Y entonces cogió y preguntó. Y bueno, pues se fue al comité de dirección de la empresa y les preguntó y les dijo, bueno, ¿por qué pensáis que vuestra empresa no es más innovadora? ¿No? Y el comité de dirección, más o menos y de forma simplificada, vino a decir, nos faltan ideas. Nos faltan ideas que efectivamente hagan que nuestra empresa sea más innovadora. Hicieron la misma pregunta al resto de empleados, a las personas que no tienen tanta capacidad de decisión. Y la respuesta que tuvieron haciendo la misma pregunta de por qué no se innova más en nuestra empresa es porque nadie nos escucha. Tenemos muchas ideas. Hay muchas ideas de cómo hacer que las cosas funcionen mejor, de cómo se desperdicie menos material, de cómo atender mejor al cliente, pero no nos sentimos escuchados. Entonces tenemos este problema en el que hay ideas dentro de la organización, pero la decisión está en otra parte. Tenemos que conectar los dos mundos y ser capaces de dar altavoz a las personas para que proporcionen esas ideas a los que acaban tomando las decisiones, ¿no? Y que estemos conectados con organizaciones mucho más ágiles. En el caso de Google, todas las salas de reuniones tienen videoconferencia. Cuando yo convoco una reunión, me da igual si las personas van a asistir físicamente o remotamente. Cuando creo una videoconferencia, se genera automáticamente un link que permite a cualquiera, si no puede asistir físicamente, conectarse en remoto. Y esto, de nuevo, es súper importante. Y es importante en nuestras islas, porque a pesar de que somos pequeños, pues resulta que luego tenemos a alguien desplazado en Las Palmas, o tenemos a gente en otro tipo de terrenos, o gente en la península, o donde la pudiéramos tener, ¿no? Este aspecto también es importante. En nuestro caso, pues es obvio, los datos los vamos a tener nosotros, pero un mensaje a todos vosotros. Os lo aseguro, y en esto quiero ser contundente, ninguna de vuestras empresas puede tener los mecanismos de seguridad que tiene Google. ¿Por qué? ¿Porque Google es más lista? No, porque invierte mucho más. Ni siquiera las grandes multinacionales españolas, como el BBVA, en un momento determinado pueden tener los mecanismos de seguridad que se tienen en alguna de las nubes que se denominan públicas, ¿vale? Hay 500 ingenieros de Google solo dedicados a seguridad. Los datos, cuando tú subes un email, que parece algo muy sencillo, utilizáis un Gmail y lo enviáis, se distribuyen entre 5 data centers distintos. Se encripta la información, se ofusca, se parte en trocitos el email y se distribuye. Aunque alguien tuviera acceso a un data center al completo, no sabría nada, no podría obtener ningún tipo de información. Todo eso es muy costoso. Cuando pensamos en subir los datos, mucha gente me dice, pero subir los datos a las nubes es seguro. La respuesta es,
no es completamente seguro, es infinitamente más seguro que tener los datos de la forma en la que los tienes hoy. Tener los datos en un pendrive, tener los datos en un disco duro, tener los datos en cualquier otro tipo de sitios. Luego nadie puede garantizar 100% de seguridad, pero os aseguro, cualquiera de estos mecanismos es muchísimo más seguro que lo que vosotros os podéis permitir. Luego la nube, el no pasar a la nube, hace unos años mucha gente se lo cuestionaba por temas de seguridad. Hoy realmente es precisamente por la seguridad por la cual todos deberíamos de tener los datos en las nubes. Esto es muy importante también como mensaje que creo que podéis aplicar en vuestro caso. Si tuviera que hablaros un poco de receta, ¿qué cosas tendríais que tener presentes de cara a adquirir soluciones tecnológicas en vuestras empresas? Me he permitido hacer un pequeño resumen que pensamos está acorde con los tiempos que estamos un poco viviendo. Lo primero, tratar de tener herramientas que funcionen desde cualquier tipo de dispositivo. Si cada vez trabajamos más desde móviles o desde tabletas, utilizar una aplicación que solo funciona en un ordenador os está limitando. Es importante que tengáis el acceso desde cualquier sitio. Y cuando digo dispositivo, digo también sistema operativo o digo también navegador. Me da igual si es Chrome, si es Firefox, si es Internet Explorer, si es Edge, o si estoy trabajando con un Macintosh, con un Linux o con un Windows. Debería ser capaz de tener acceso a la información y de poder trabajar de esa forma, ¿no? Segundo, la movilidad, que estén especialmente pensados para móvil. Sabéis que se habla siempre de lo del mobile first. En muchos casos se está hablando del mobile only. Es decir, yo ya no diseño aplicaciones para un ordenador, diseño aplicaciones fundamentalmente para un teléfono móvil, que por cierto también funciona en un ordenador, ¿vale? Pero el número de usuarios que tenemos en móvil y el número de horas que echamos en el móvil cada vez va a ser más relevante. Luego es importante que funcionen y la experiencia en movilidad sea vital, que no quiere decir que funcione en la misma pantalla, sino que se adapte de verdad a lo que significa trabajar con 5 pulgadas o con 4 pulgadas y no con una pantalla de 12 pulgadas o 13 pulgadas, ¿no? Tercero, fáciles. No nos podemos permitir el que las aplicaciones tengan unos manuales así de gordos que haya que aprenderlo y no lo entiendan. También lo comentó, creo que fue Josué anteriormente, ¿no? El mejor producto es aquel que se autoexpone y que simplemente empiezas a utilizarlo y no tienes que leer o estudiar ningún tipo de documento, ¿no? Cuarto, por supuesto, fiables y robustas. No queremos herramientas que se nos caigan. Las herramientas, las soluciones que de alguna forma se nos están cayendo continuamente suponen una merma de productividad importante. De esto no deberíamos de preocuparnos. Esta parte tecnológica no es vuestro core business. Es el core business para algunas empresas que se tienen que dedicar a esto y lo tienen que hacer especialmente bien. Y para ello lo que tienen que garantizaros es que prácticamente no fallen. Ese tiene que ser un poco el objetivo, ¿no? El aspecto de colaboración y de comunicación. Lo de la productividad personal ya está superado. Es decir, tú puedes coger una hoja de cálculo y empezar a ponerle todavía más gráficos, todavía más posibilidades, pero eso no te va a hacer mucho más productivo. La siguiente oleada de productividad y de innovación viene de hacer más productivas las interacciones entre las personas. De conseguir que en esos procesos, que son, si lo pensáis, muchos procesos dentro de vuestras empresas, que ahí se produzcan ahorros importantes de tiempo y que las cosas puedan ser mucho más interesantes, ¿no? Luego, flexibles. Necesitamos tecnologías que sean capaces de subir y de bajar, ¿no? Ayer o antes de ayer leía yo un artículo que el Corte Inglés contrata 7.000 empleados para la campaña de Navidad. Bueno, pues probablemente nosotros no a esa escala, pero todos en vuestra compañía en un momento determinado necesitáis más capacidad y en otros momentos necesitáis menos capacidad. Es importante que las soluciones tecnológicas os permitan esa flexibilidad. Pago si lo uso y si no lo uso dejo de pagar, ¿vale? Y me adapto a ciclos crecientes o a ciclos que no sean crecientes dentro de las empresas de forma sencilla, ¿no? Y luego también se ha hablado a lo largo del día. No nos podemos permitir utilizar una determinada tecnología, seguir con la misma 3 años, al cabo de los 3 años pasar a la siguiente versión, seguir otra vez otros 3 años. No, la tecnología tiene que evolucionar de forma continua. Lo mismo que sucede en vuestros teléfonos móviles debería de funcionar con vuestras aplicaciones dentro de las empresas. El hecho de que cada día, el mismo día en el que se inventa una innovación, tu empresa pueda beneficiarse ya de ella y no tenga que esperar 2 años a que los ciclos de innovación os la pongan en vuestra mano, ¿no? Y por último, los aspectos de plataforma extensible y personalizable. Esto viene a cuento un poco más técnico, pero poder integrar estas aplicaciones con otras aplicaciones y que las aplicaciones, las soluciones de contabilidad, de gestión que tiene el equipo de SAGE, las soluciones de productividad que puede tener Google, las soluciones en fin, las distintas aplicaciones que componen las tecnologías con las que trabajáis, que sean perfectamente integrables. En Google, yo no quería hablar mucho de nosotros, tenemos nuestras soluciones, ¿no? Esto es a lo que se dedica precisamente mi equipo, ¿no? Que es a tratar de ayudar a las empresas a ser igualmente productivas mediante el uso
la explotación de Internet y la de las tecnologías móviles. Las buenas noticias es que nosotros no tenemos un producto para la súper gran corporación y un producto para la pequeña y mediana empresa. Eso ya no es una barrera. En el pasado había determinado tipo de tecnologías que solo podían comprar las grandes empresas y no podían comprar las pequeñas y medianas empresas. Lo hemos democratizado. Es el mismo producto que tiene hoy, por ejemplo, el BBVA para sus 155.000 empleados a nivel mundial, es el mismo producto que tienen muchos autónomos, muchas pequeñas y medianas empresas canarias y que lo están utilizando todos los días, ¿no? Es una solución en la que no entro, que tiene un poco todos los aspectos de documentos y demás, pero da igual, el mensaje de hoy no es este, el mensaje no es coge a Google, sino aseguraros de coger soluciones que os permitan explotar toda esa transformación digital de la que hemos venido hablando a lo largo de toda la mañana, ¿no? Concluyo. Yo creo que el momento es un momento precioso, ¿eh? El otro día tenía alguien que me decía que a su hijo que acababa de nacer le iba a poner una camisa, le voy a comprar una camisa que dice, yo he nacido en este momento tan bonito, ¿no? Creo que lo es, sinceramente. Somos unos privilegiados de poder vivir un momento de transformación. Por un lado estamos excited, ilusionados, como podríamos resumir, pero por otro lado tenemos que sentirnos un poco incómodos, porque de este proceso podemos salir bien o mal, dependiendo de cómo lo enfoquemos. Si nos quedamos parados es garantía de que saldremos mal. No puede ocurrir que el resto del mundo esté evolucionando y nuestras empresas, nuestras organizaciones vayan más despacio. Ya no digo que no evolucionen, sino que evolucionen más despacio de lo que deberían de evolucionar, ¿no? Luego os animo a que tengáis esta sensación primero de inquietud, de curiosidad, de ilusión, porque lo es un momento bonito, lleno de oportunidades, más oportunidades que nunca, pero por otro lado, si no os sentís un poquito incómodos, quiere decir que no lo estáis entendiendo perfectamente. Hay que tener un poquito de las dos cosas y así es como nos gusta resumirlo a nosotros en Google. Nosotros vamos a seguir comprometidos con la innovación. Este señor es el director de nuestro departamento que se llama Google X, que es el departamento de la innovación más salvaje dentro de Google, ¿no? La innovación que persigue crear fenómenos completamente distintos, ¿no? Como los coches sin conductor, ¿no? Cosas que parecían una quimera hace tan solo unos años y que en breve van a ser una realidad y que van a cambiar por completo un montón de industrias, ¿no? Personas que hoy simplemente no pueden conducir y a las que pasado mañana lo único que van a tener que hacer es coger su teléfono móvil, llamar a su coche vendrá a la puerta, él se introduce dentro del coche, indica dónde tiene que llegar, el coche le deja, el coche se va afuera, aparca donde tenga que aparcar. Imaginaros la dinámica que esto va a producir y las posibilidades que va a brindar o cómo va a transformar industrias como la del transporte o las autopistas de peaje o, en fin, todos los fenómenos. Bueno, pues eso se hace desde este departamento. Y os quiero dejar con esta idea. En este departamento se trabaja con esta visión. La visión de que muchas veces para afrontar un problema, algunas de las cosas que también hemos visto a lo largo de la mañana, es preferible tratar de enfocarlo con un objetivo de mejorar la experiencia por 10 y no mejorar la experiencia un 10%. Cualquiera de vosotros en vuestras organizaciones, si yo os digo, oye, tenéis que vender un 5% más, o tenéis que gastaros un 5% menos, o tenéis que ser un 5% más productivos, lo que vais a hacer es ver cómo lo habéis venido haciendo otros años, ajustar los tornillos que tengáis que ajustar y conseguir efectivamente los incrementos que se os piden, ¿no? Pero si el objetivo es vender 10 veces más o hacer lo mismo por un coste 10 veces inferior, vais a tener que ir a una pizarra en blanco y repensarlo por completo. Y vais a tener que olvidaros de la forma en la que habéis venido pensando en los últimos años y tratar de ver y encontrar, de nuevo yendo a la experiencia de cliente, cuáles son esas experiencias y de qué forma puedo hacer las cosas para que efectivamente las cosas me salgan un por 10. ¿Por qué es importante este modo de pensar? Porque es el modo de pensar de los disruptores, de esas empresas que en esta transformación digital están cambiando modelos de negocio, de los Airbnb, de los Uber, de todas las compañías que están cambiando las experiencias. Y eso no es un privilegio solo de las muy grandes, es algo que podemos hacer en cualquier empresa. Entonces, os animo a que en algún proyecto concreto, para algún escenario concreto dentro de vuestras empresas, tratéis de echar un reto de este estilo. Señores, vamos a repensarlo. Imaginemos que tenemos que hacer las cosas por 10 y no solo un 10%. ¿Es fácil hacer un por 10? Desde luego que no, no es fácil. Pero si no conseguís un por 10, hay veces que se consigue un por 2. Y un por 2 es mucho mejor que el 10%. Y desde luego, si os ponéis en ese escenario, además podréis ser vosotros los que creéis disrupción dentro de vuestras industrias, dentro de vuestros sectores y evitar que sea otra empresa la que con un planteamiento de este estilo haya podido generar una disrupción, ¿no? Nosotros lo estamos aplicando a muchas áreas. Os contaba el caso de los coches sin conductor. Estamos trabajando en globos aerostáticos para poder dar acceso a Internet en zonas donde no hay
ni antenas, ni fibra, ni cables, directamente con unos globos que están a 30.000 metros de altura. Estamos trabajando en lentillas que son capaces de medir el nivel de glucosa en sangre simplemente a través de lo que tenemos en la lágrima. Imaginaros cómo puede cambiar la vida de las personas una lentilla que es capaz de monitorizar en tiempo real algunos de tus parámetros de salud. En este caso la glucosa, pero estamos evolucionando a ser mucho más predictivos a la hora de evaluar cómo funcionan nuestras constantes vitales, ¿no? O, por supuesto, las Google Glasses y un montón de dispositivos de tipo wearable que tendremos en los próximos años. Decía Luis que estamos en la segunda mitad del tablero. Lo de la segunda mitad del tablero no quiere decir que estemos llegando al final, quiere decir lo que justo él indicó. Estamos en la curva en la cual la exponencial se acelera y está creciendo. Luego alegrémonos por haber visto los avances que hemos visto en los últimos 10 años, pero sobre todo estemos preparados porque lo que viene por delante va a ser todavía más bonito y más disruptor. Muchas gracias a todos y espero que les pueda servir.